Buenas tardes. Continuamos con nuestras clases de las 7 leyes universales que rigen todo el universo. Para aquellos que creen y a los que no creen en Dios, hay unas leyes que rigen todo el universo. Continuamos con nuestra quinta principio, ley universal, que sería la del ritmo. Todo tiene un ritmo. Lo veíamos en la clase pasada. Veíamos en esto que, por ejemplo, el coraje puede ser transmutado, cambiado en ese coraje puede, si no es bien llevado, ese coraje te puede causar un miedo, o sea, al revés de ese coraje, ¿no? ¿Cómo vas a afrontar ese miedo? Si ese miedo te da desesperación, te da estrés, fue llevado mal ese miedo. O sea, esta ley puede ser que tú lo puedes transmutar, cambiar a un coraje, para que ese coraje te contrarreste el miedo. ¿Ok? Las cosas duras pueden ser vueltas blandas en lo espiritual, en lo anímico y en lo físico. Ajá. Para los casados, ¿no? Qué duro es a veces estar casado con nuestras espositas y por las cosas duras las puedes cambiar. Las cosas duras que vienen en problemas que no puedes cambiar, ablándalas para que no fluyas con ese principio de ritmo. Cambia el ritmo. Las cosas duras pueden ser vueltas blandas, las cosas graves pueden ser agudas, las cosas calientes se pueden volver frías, y así sucesivamente. Siempre la transmutación entre cosas de la misma clase de grados diferentes, del miedo a coraje, puede llenarse con el más elevado grado de un coraje y una temeridad diferente, lo que decíamos. Igualmente el hombre indolente puede cambiarse en un individuo amoroso, enérgico, activo, polarizándose a lo largo de las líneas de la cualidad deseada. Cambia tu forma de pensar. Si eres de esos de sangre azul, detente, piensa y ve a cuánta gente le caes mal. Si es así, puedes cambiar. ¿Cuántas películas tratan sobre ese punto? Los cristianos que reciben a Jesús en el corazón cambian su forma de pensar, su forma de vivir. Aquellos que rezan cambian su forma de pensar. Y serás una nueva persona, una forma de pensar diferente. Los que están en escuelas de ciencia mental, en el mentalismo, producen cambios en los estados mentales en aquellos que siguen sus enseñanzas. No pueden entender fácilmente el principio que subyace a muchos de todos sus cambios. Cuando, sin embargo, una vez que el principio de polaridad es captado y se ve que los cambios mentales son ocasionados por un cambio de polaridad, un deslizamiento a lo largo de la misma escala, la cuestión se entiende más fácil. El cambio no es de naturaleza, de una transmutación de una cosa en otra cosa diferente. No, es meramente un cambio de grado en las mismas cosas. Una diferencia importante. Por ejemplo, aquellos que debemos estar alegres, si estás alegre estás oscilando así. Y cuando estás triste estás oscilando o polarizado en un grado más abajo. ¿Qué tienes que hacer? Volver a encontrar esa felicidad para volver a llegar a ese grado donde estabas, al óptimo que debemos de estar. Eso habla. ¿Cómo se hace? No puede ser mentalmente, o es mentalmente. Tú eres el que decide cambiar la tristeza en alegría. Fallece un amigo tuyo, un familiar tuyo, 8 días se le da para que puedas llorar, para que puedas recordarle.
y después cambio de pensamiento para volver a elevarte a donde estabas antes de que pasara eso. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vibrar, cambia tu forma de polaridad. Sé más positivo que negativo. Siempre habrá negatividad en el positivismo, pero cada vez puede llegar a un alcance mayor. Lo produces con los cambios mentales. Un deslizamiento a lo largo de la misma escala, la cuestión se entiende más fácil. El cambio no es de naturaleza, la transmutación de una cosa es otra meramente diferente, sino que meramente es un grado diferente. Por ejemplo, en el plano físico podrías cambiar el calor, puedes cambiar lo agudo, puedes cambiar el ruido, puedes cambiar la altura, pero el calor puede ser fácilmente transmutado en frío. Simplemente bajas las vibraciones. Del mismo modo, el odio lo puedes bajar con amor, lo puedes transmutar. Puede ser el coraje transmutado en odio, pero el temor no puede ser transformado en amor, ni puede el coraje ser transmutado en odio. Los estados mentales pertenecen a innumerables clases. Que puedas cambiar tu estado de forma de pensar. Todo mental, no te claves, como dirían. Tienes un problema, el problema ¿dónde está? Mental. No te puedes estar muriendo en el problema. He visto mucha persona que se ahoga en cosas que dices, ¿cómo es posible? Un amigo decía, no tengo novia porque no tengo carro. El problema de no tener carro era más grave mentalmente para él que poder tener una amiga. Y así como digo esta tontería, ¿cuántos más a veces nos aferramos en que tenemos problemas muy grandes mentales? Transmuta tu forma de pensar, cámbiala. Cámbiale la polaridad, estás negativo, cámbialo en positivo. Pues no tendré carro, pero puedo pagar un Uber. No me alcanza el Uber, bueno, camiones. No me alcanza para los camiones, bueno, en casa de ella veré la película. Todo tiene solución, todo es mental. Por ejemplo, una persona triste, melancólica, llena de miedo, un científico mental lo puede llevar a que su mente vibre, a que desee, que su voluntad sea entrenada y obtenga una polarización deseada en su propio caso, para que produzca un estado mental en una forma diferente de pensar. Puede ser aplicado por todas las fases de actividad humana. Hay siempre oscilación rítmica de un polo al otro, siempre habrá forma de que puedas cambiar. El péndulo universal está siempre en movimiento, las mareas de vida fluyen adentro y afuera de acuerdo a la ley. ¿Qué quiere decir todo esto? Habrá medicamentos para el miedo, para el estrés, que te ayuden a tratar de equilibrar tu mente para que no pienses en eso. Todo es mental. Tus dos de cerebro hace que puedas tú siempre pensar diferente. El péndulo universal dice que siempre está en moción, o sea, el péndulo siempre está en movimiento, pero puede estar así o puede estar así. Si está así, es más difícil que lo vayas cambiando. Por eso cuando esté así, cámbialo. Trata de que velo parando. Aquí quiero estar. No dejes que empiece, porque lo que lleva, trae. No lo dejes. Hay dos formas mentales y descubrieron los maestros que había dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior. La comprensión de cuyo hecho la capacitó a elevarse al plano superior y escapar así a la oscilación del péndulo rítmico que se manifiesta en el plano inferior.
En otras palabras, la oscilación del péndulo ocurría en el plano inconsciente y la conciencia no era afectada. A esta le llamaron la ley de neutralización. En pocas palabras, puedes neutralizar todos esos pensamientos. Se polariza en el polo deseado y por un proceso semejante a rehusarse a participar en la oscilación hacia atrás, si lo prefieres a una negación o una influencia sobre él. Se mantiene firme en su posición polarizada y permite que el péndulo mental oscile hacia atrás a lo largo del plano inconsciente. Todos los individuos que han alcanzado un grado en esto, sin saberlo y rehusándose a permitir que sus humores y estados mentales sean negativos, les afecten, aplican la ley de la neutralización. Cuando están diciendo de algún problema que es grave, si tú sigues la corriente y te enojas con eso, estás haciendo que estos estados mentales, esos humores que te están diciendo, causen en ti efectos y te afecten. A lo que si tú no permites que lo que te están diciendo te afecte, lo estarás neutralizando. Harás que eso no te haga daño. Por la voluntad de ese grado de equilibrio y la firmeza mental, casi imposible de creer por parte de esos que permiten ser oscilados hacia atrás y hacia adelante por el péndulo mental de los humores y de los sentimientos. Por lo tanto, tú eres quien decide cómo quieres estar. Fluir como te están llevando, como cuando te subes a... hasta el nombre se me fue. En el columpio. Bueno, tú decides a qué velocidad quieres que te lleven. Si tú dices, no, yo lo hago solo, yo aquí no me muevo, yo aquí me paro, yo aquí pienso, yo aquí voy a hacer qué voy a hacer, no te llevarán en ese movimiento, en ese péndulo. Todo lo demás o esos problemas, tú decides. Le capacitará y evitar ser arrastrado por esos influjos y flujos. La voluntad es superior a la manifestación consciente de este principio, aunque el principio mismo nunca pueda ser destruido. Tú tienes una voluntad que aunque te esté llevando ese columpio, tú decidas hasta aquí, o si vamos a estar en el columpio, no permitas que te afecte, que seas arrastrado. Podemos escapar a sus efectos, pero al principio que opera no. Tú no puedes hacer que ese vaivén se detenga así. Tú con el tiempo puedes ir haciendo que se vaya disminuyendo, pero si te toca ese vaivén que ya te hicieron subir, sí puedes tratar que los efectos no te causen a ti problemas. Hubo un deceso familiar y cada quien depende, cada quien permite que tanta tristeza puede entrar en tu vida y luego que eso sea parte de ti durante un tiempo y que no lo puedas expulsar y que lo expulsas con enfermedades porque así lo somatizas. ¿Cómo lo permites? Que falleció el familiar, sí, pero trata de lo que dice ahorita, de contrarrestar ese movimiento, ese equilibrio. Lo puedes neutralizar hasta aquí. Hasta aquí llega ese dolor. Esa es la palabra, contrarrestar. El ritmo compensa. La ley de la compensación es que la oscilación de una dirección determina la oscilación en dirección opuesta o al polo opuesto, y uno equilibra que contrarrestar todo eso. El péndulo con una oscilación corta en una dirección no tiene más que una oscilación corta en la otra, mientras que la oscilación larga es derecha y significa que no hay una que es larga de derecha a izquierda, que no es tan fácil frenarla, como un proyectil que es arrojado a una milla. Produce bastantes problemas cuando retorna a la tierra. Esta ley constante sobre el plano físico, como
vemos, depende de la magnitud, causaría más daños o sería mayor y pesada. El hombre con sus estados mentales está sujeto a esta misma ley. El hombre que goza agudamente está sujeto al agudo sufrimiento. ¿El que es agudo? Es agudo en el sufrimiento. El que ama demasiado, llora demasiado y puede odiar demasiado. Porque es como la resortera está donde la jalas, ¿no? Pero qué hermoso es aquel que ama bastante. La ley de la compensación está siempre en operación, esforzándose por equilibrar y contraequilibrar y siempre conseguirlo con el tiempo. El tiempo. A veces cuando tú vas con un amigo, con el vecino, con tu trabajador, con tu amigo de la empresa, él tiene problemas y él está en ese péndulo. Cuando él te dice o te lo cuenta o desea que seas parte de él, te subes tú sin querer a ese péndulo y luego lo traes contigo y no es tuyo. ¿Me explico? A veces vemos que algunos de nuestros familiares sufren y están tristes y además ni hablamos con ellos, pero cuando lo pensamos decimos, pobre, qué mala onda, qué tristeza, ¿cómo le haría yo? Te subes tú a ese columpio y te lo llevas y te lo trajiste gratis. Estados mentales, te los traes gratuitamente y luego no sabes cómo bajarte de ahí todavía. Y luego esos problemas no los sacamos tan fáciles. Nos ocasionan problemas, tristezas, en los tres ámbitos. Por lo tanto, chécalo. Pasamos al sexto ya, ley universal. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La casualidad no es sino un nombre para que la ley no reconocida y que hay muchos planos de causación, pero nada se escapa a esta ley. El sexto principio hermético es el principio de la causa y el efecto. Incorpora la verdad de que la ley compenetra en todo el universo, que nada sucede por casualidad. Nada sucede por casualidad. Que casualidad es meramente un término que indica una causa existente pero no reconocida o percibida. Que los fenómenos son continuos sin ruptura o excepción. Webster, un científico, dice que la palabra casualidad, como sigue, es un agente o modo de actividad supuesto diferente de una fuerza, ley o propósito. La operación o actividad de tal agente, el supuesto efecto de un agente tal, un acontecimiento, accidente o etcétera. Pero una pequeña consideración mostrará que este agente de la casualidad es en sentido de algo fuera de la ley, algo fuera de la causa y el efecto. Todo tiene una causa y un efecto. Dios es la primera causa, Dios opera de una forma y hay un efecto luego en todo lo que Él creó. Un cuidadoso examen mostrará que lo que llamamos casualidad es meramente una expresión que se relaciona a causas oscuras, causas que no podemos percibir, causas que no podemos entender. La palabra casualidad se deriva de una palabra que significa caer, como cuando avientas los dados. Tú avientas los dados y no sabes cuál va a caer. Siendo la idea de que la caída del dado y habrá muchos acontecimientos son meramente un acontecimiento no relacionado a causa alguna. Y este es el sentido en el que el término se emplea generalmente. Pero cuando la cuestión se examina de cerca se ve que no hay ninguna casualidad en la caída del dado.
cada vez que cae el dado y muestra un cierto número, obedece a una ley tan infalible como la que gobierna la revolución de los planetas alrededor del Sol. Detrás de la caída del dado hay causas o cadenas de causas. Ojo, ajá. Hay causas o cadenas de causas que corren hacia atrás más lejos de lo que la mente puede seguirlas. La posición del dado en la caja, la cantidad de energía muscular gastada en el lanzamiento, la condición de la mesa, todo esto hace que sean causas cuyo efecto pueda verse al final. Pero detrás de estas causas vistas hay cadenas de causas invisibles precedentes, todas las cuales tienen una incidencia sobre el número de dados que cae hacia arriba. Si lanzaste primero un dado un gran número de veces, encontrarás que los números mostrados serían aproximadamente iguales. Esto es que habría un número igual de un punto o de 2 puntos viniendo de la parte de arriba, dependiendo de la forma en cómo lo arrojaste, dependiendo de la mano, dependiendo de todo ello. Ajá. Y habrá cosas invisibles que harán que esto sea como caiga, pero siempre hay una causa y un porqué para todo evento. Nada sucede, nada sin una causa, o más bien una cadena de causas. Nada sucede. Cosas que crees que sea fortuita cuando avientas el dado, pero todo tiene ya un por qué va a caer ese número. Dependiendo de la fuerza como lo echaste, de lo que le metiste en la cabeza, cosas invisibles que tú no ves, y el número que cayó no fue fortuito, sino hubo una causa, un porqué que tú no te expliques. Y a lo mejor esto será más largo, continuaremos la próxima clase, pero te estoy diciendo que a veces hay causas que tú no entendiste el por qué y entraste en ese efecto. Ajá. En la Biblia podemos ver muchos ejemplos donde el padre, la madre no terminó con un pago a una persona, y ese pago luego a los hijos de ellos vienen, se los cobran, y se los cobran a veces de unas formas que no deben de ser, y que no conocían la causa a veces los hijos, y les llegó por esa causa y efecto. Ajá. O sea, aunque tú no lo veas, hay cosas causativas que ya vienen de generaciones, vienen desde el principio del mundo, vienen de otros planetas, vienen de parte de amigos, y tienen un efecto en tu vida. Cuando tú ves los noticieros en las noches, esas causas que sucedieron te las estás llevando en la noche para que sean efecto en cosas que no debes de soñar, y te levantas y estás pensando en cosas ya no tan alegres, estás pensando en las tristezas que pasaron en las noticias del día de ayer. Te lo estás llevando, te lo estás haciendo una vez más. Tú no haces que la causa termine ahí, la estás haciendo que tenga ese efecto. Los tsunamis, como aparecen en el mar, adentro hubo un desajuste, y desde quién sabe dónde se empiezan a levantar olas, y cuando llega y revientan, trajeron todo lo de ese efecto que causó esa causa, y es una cosa totalmente tremenda. La bolita del ejemplo de la nieve, cuando empieza a bajar de la montaña, al final cómo se convierte en una increíble bola que no podemos imaginar de nieve. Fue causativa de un efecto que al momento de no pararlo fue creciendo, y creciendo de tal forma que afectó a unos niveles y que no se podían ni sospechar, ni creer, ni entender. Todo tiene una causa, todo tiene un efecto. Y para terminar, como decía, igual seguiré hablando en la próxima clase de ello, es que tú de qué tipo de personas eres, de las que hacen causa o de las que hacen un efecto. Cuando los jóvenes quieren buscar una novia, en las iglesias les dice ora por ella y vendrá solita, ¿no? O sea, la causa es que yo ore y el efecto es que ella venga solita. O la causa será que yo la busque y el efecto será que ella me diga que sí.
¿qué es mejor, hacer que la causa suceda o esperar a los sucesos? Esa es la pregunta que les dejo. Y ya estamos en el sexto principio. Ya nos faltaría uno para terminar. Luego hablaríamos de los 7 como un resumen y ya con ello terminaríamos. Espero que sí, en realidad estés escuchando estas clases, porque creo que son fantásticas y que si las entiendes cambiará tu forma de pensar. Eso es mi deseo, que cambie tu forma de pensar para ser una mejor persona, para que seas más maravilloso en tu forma de pensar, de creer, de actuar con los demás, y de que sepas cómo este mundo se comporta con tu forma de mentalismo y de estas otras 6 causas y leyes universales. Saludos, que estén muy bien, te deseo lo mejor.